Además, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y siguiente. Apreciados hermanos, reciba una vez más de parte de este pequeño equipo de evangelizadores, ¿sí?, de llevar la palabra de Dios, semillitas del Torito, un gran saludo, un gran abrazo espiritual a la distancia y de parte de mi sobrino Anthony. Ahora un saludo a la distancia que ustedes nos siguen a través de las redes sociales. Y de mí, José Toro, quien Dios, por gracia de él, me ha puesto al frente de este canal para compartir con ustedes el Evangelio, para llevar la buena noticia, la gracia de Dios. Sí, feliz domingo, feliz día del Señor, domingo, día del Señor. Animarles para asistir a la Santa Misa, los que ya han ido, ya han cumplido, obedeciendo el mandato de Dios. Los que todavía, los que se preparan, animarles a ir con fe a la casa del Dios vivo. Sí, el Señor tiene una casa de Dios. El Señor tiene la casa, la iglesia, sí, columna y base de la verdad. Así es, animarle para que no desmayen en esa lucha de buscar al Señor, de acrecentar cada día la fe. Hoy, domingo, compartiremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 21 al 30. Vamos a escuchar este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras y veremos y estudiaremos detalladamente el mensaje del día de hoy. Domingo, día del Señor. Escuchemos. Y empezó a decirles: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos los aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, lo que nos cuentas que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y un gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todas las sinagogas se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del templo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, el Evangelio de hoy vamos a tomar que hay 2 grupos. Si ustedes estuvieron prestos y lo vamos a repasar, vamos a observar 2 grupos, uno al principio y el otro al final. Uno que con amor o con cariño reciben la gracia de Dios, la palabra de Dios, pero no dura. No dura. ¿Por qué? Porque estando allí, donde se está cumpliendo esa profecía del Señor, donde está proclamando el Evangelio, donde viene a decir que ningún profeta ha recibido en su propia tierra, el mismo, no mucho tiempo, esos mismos que le alababan, lo querían matar. Sí, esos mismos. Que hoy lo podemos ver reflejado en muchos hermanos nuestros.
Alaban, bendice y glorifica al Señor, le aceptan su palabra, pero a su vez rechazan el mandato del Señor. Desobedecen la palabra de Dios. Por eso el pasaje bíblico de Mateo 21, 28 que ahorita vamos a compartir, que el Señor hace la comparación de dos hijos. Ahorita lo vamos a compartir, pero vamos a escuchar. Y empezó a decirles: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados. ¿Ve? Primer grupo, todos lo aprobaban, aplaudían, se gozaban, disfrutaban de esa enseñanza del maestro, sorprendidos, maravillados, porque predicaba con autoridad, porque predicaba con valentía, anunciando el evangelio, la buena nueva. Todos. Bello ese grupo, excelente ese grupo, fenomenal. ¿Qué predicaba? Escuchemos. Mientras esta proclamación de la gracia de Dios, ¿Otra vez? mientras esta proclamación de la gracia de Dios La proclamación de la gracia de Dios, ¿de dónde venía? salía de sus labios. De la boca del maestro. ¿Pero qué es la proclamación de la gracia de Dios? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Para que ustedes estén sabidos qué era lo que proclamaba, cuál era la gracia de Dios y de dónde salía. De la boca del maestro. Iba enseñando. Por eso esa misión de nuestro Señor Jesucristo primero era la predicación. Escúchelo, Hechos, la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. La misión que he recibido del Señor Jesús, escúchenla, amados hermanos, escúchenla y hay que obedecerla. Cuidado a aquellos que no la están obedeciendo, hay que obedecerla, escúchenla. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Escúchenla otra vez. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, la buena noticia, el Evangelio. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Bueno, pero el Señor ahorita en el pasaje de Mateo 21, 28 nos va a decir, hay unos que se le han adelantado. Tuvieron unos profetas. Sí, volvamos a San Lucas. Tuvieron profetas y el Señor va a dar dos profetas. A Elías, a Eliseo. Una con una viuda, el otro con el sirio. Tremendo, ¿no? Ellos creyeron. ¿Y quiénes eran? Extranjeros. No eran del pueblo de Dios, eran extranjeros. Escucharon los profetas y obedecieron. Sí. Y hay el reclamo que el Señor hace, ¿no? Ustedes que están conmigo no quieren obedecer. Les he proclamado la buena noticia. Y también estos que los acompañaban, ¿qué querían? Decían, no lo conocemos, claro, sabemos quién es. Es el hijo de José. ¿No recuerdan ayer que los mismos discípulos no lo conocían? Ahora ellos. Pero recuerden, el Señor proclamaba la buena noticia. Todos maravillados, todos al principio. Pero si vamos al versículo 30, para ahorita continuar, escuchen el 30. Pero Jesús pasó por medio de ellos. Este 29. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo. Todos aquellos que al principio, maravillados por esa bella enseñanza, por la predicación que estaba dando, aceptaron por un instante, porque después, ahorita lo vamos a compartir, porque después el Señor le fue predicando. Ustedes tuvieron profetas, ¿por qué no le hicieron caso? ¿Por qué no le obedecieron? Era mi palabra, era la gracia de Dios. ¿Qué hicieron ellos? 29. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. ¿Qué querían? Matarlo. Y estos que estaban
gozosos de escucharle, al final querían matarlo. ¿Por qué? Por decirles la verdad. Por decirles la verdad. Por anunciarle la gracia de Dios. Por eso, sí, volvamos a donde estábamos, a Lucas 4:22 íbamos. Por ahí. Y decían, pensar que es el hijo de José. ¿No es ese el hijo de José? ¿No lo conocemos? Claro, claro. Ahora viene. Jesús les dijo, seguramente ustedes me van a recordar el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, lo que nos cuenta que hiciste en Cafarnaúm. Les contaron los profetas y no creyeron. No creyeron. ¿Cuál es la causa de mucho de apartarse del Señor? Porque no creen en el Señor. No le creen a Dios. Le creen más a los hombres que al mismo nuestro Señor. Entonces viene a darle dos citas bíblicas. Ustedes la van a buscar. Primera de Reyes 17, 9 en adelante está la primera. Y en segunda de Reyes 5:14 está la segunda. Ustedes la van a buscar, tarea para la casa. Y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías. Profeta Elías, había muchas viudas en el pueblo de Dios. Habían. ¿Qué sucedió? Cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y un gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierra de Sidón. No era del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, sino a un pueblo extranjero que no creían en Dios. Fue a predicar, fue a llevar el mensaje, fue a esa viuda, y esa viuda, a lo que el profeta Elías le anunciaba la palabra de Dios, ustedes lo leen, maravilloso, hermoso. No le faltó el pan ni el aceite. ¿Por qué? Porque creyó en ese el profeta. Creyó en ese el profeta. Aún el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, predicaba la gracia de Dios y no les creían. Por eso hace este reclamo el Señor a través de esta frase que dice, nadie es profeta en su propia tierra. No le creen. Entonces el Señor le dice esto. Se pusieron molestos. Sí. ¿Y qué querían? Matarlo. ¿Qué querían? Matarlo. Entonces la primera está en Primera de Reyes, capítulo 17. Léalo desde el 1. Pero está del 9 en adelante. Sí. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Profeta Eliseo también estaba quien anunciara la gracia de Dios, y también, y en estos tiempos también tenemos quien nos anuncie la palabra de Dios, sí. ¿Y por qué no le creemos? No, porque ese es el hijo de María, es el hijo de Juan, ya lo conocemos. No, es el mensaje de Dios, la gracia de Dios. El pueblo elegido, Israel, habían leprosos, ¿verdad? Sí, bastante. Pero a ese pueblo no fue enviado el profeta. Escucha. Y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Otro extranjero, ¿verdad? Otro extranjero. Pero ¿qué sucedió? Se les predicó, se les dio a conocer la palabra de Yahvé. Y creyó. Tuvo la humildad de aceptar, pues. Bañarse 7 veces en el río Jordán. Aceptó el mensaje. Sigue. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se molestaron. No les daban los profetas, no estaban los profetas. ¿Por qué no creen? Y hoy nos reclama el Señor. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? Búsqueme Mateo 21:28. ¿Por qué no creen? Mire cómo este pasaje de las Escrituras nos viene a decir el Señor. Hace la comparación con 2 hijos.
Escuchemos. Mateo 21, 28. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle, Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, Ya voy, Señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Amados hermanos, el Señor viene a anunciar la buena noticia en este mundo lleno de mucha oscuridad. Nosotros debemos identificarnos con uno de los 2 hijos. El que obedece o el que no. El que cree o el que no. Sí, en ese pueblo de Israel, tantos que pero los profetas le anunciaban, no la creía. Ah, bueno, entonces vamos a los otros pueblos. Ellos sí creían. Y este es el mensaje de este pasaje bíblico. Algunos se nos ha adelantado. Escuchemos. Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, Presten atención, amados hermanos. En el camino hacia el reino de los cielos, hacia la salvación, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. uy, tome. Los publicanos y las prostitutas, los del extranjero, los que no creían en Dios, ¿andan qué? Andan mejor que ustedes. Andan mejor que ustedes, que cada día se le anuncia la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no la habían oído y al escucharla la han aceptado, la han creído y la han puesto en práctica. Porque en ese entonces el pueblo de Israel, profeta Elías, profeta Eliseo, ahorita dice el Señor con Juan, escuche. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Ustedes no creyeron. ¿En cuál de los dos nos ubicamos? ¿Cuál hizo la voluntad de Dios? Ojalá que sea en ese que nosotros estemos proyectándonos. Escuchen. Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ellos sí creyeron. Porque el Señor dice que nadie es profeta en su propia tierra. Porque por más que se le anuncien el Evangelio, no quieren creer, no lo quieren aceptar. Seguimos en San Lucas, no lo quieren aceptar. Estamos en San Lucas, buscamos San Lucas, donde íbamos. Todas las sinagogas se indignaron al escuchar estas palabras. Eso es ponerse furioso, ¿verdad? Oye, ¿cómo es posible? Si yo vengo, escucho la palabra de Dios, estoy en la iglesia, hago esto o hago aquello. Sí, muy bien, felicitaciones, eres del primer grupo. Un poquitico, pero al final, ¿qué? Cuando se le predica la palabra de Dios, estás en la iglesia, claro, estás sirviendo en la iglesia, perfecto, pero vives aún en concubinato. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se le predica, los que tienen relaciones sexuales prohibidas no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué no cambias de vida? ¿Por qué no crees en el Evangelio? Estás trabajando en la iglesia, sí, pero escucha el mensaje de Dios y no lo obedece. Los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el reino, en el camino hacia el reino de los cielos. Cuando se le predica la verdad, entonces se molestan. Se molestan. ¿Por qué hay tantos líderes espirituales dentro de la iglesia que no están haciendo el trabajo de Dios? Y se les predica y se les dice y se ponen bravos. Los publicanos y las prostitutas se le han adelantado. Porque ellos sí creen la palabra de Dios y cambian. ¿Por qué no le creemos el mensaje de Dios? ¿Por qué no aceptamos la verdad? La verdad duele, hay que decirla así, pero duele, no importa. A Cristo lo quisieron matar porque decía la verdad.
Y nosotros queremos, uy, si yo estoy en la iglesia, ya tengo 25, 30 años en la iglesia, sirviendo a la iglesia. Sí. ¿Confiesas? ¿Comulga? Ah, no, 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 es que eso es no, porque... entonces no estás obedeciendo la palabra de Dios. Cuidado, siga. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Estamos matando a nuestro Señor Jesucristo cuando no obedecemos su palabra, cuando no la aceptamos, cuando no la hacemos nuestra, lo estamos tirando de un barranco hacia abajo. Estamos reprochando, estamos renegando. Nos hemos convertido en rebeldes por desobedecer su mandamiento. Sí. Muchos podrán decir, pero ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles? Vamos a darle unos poquitos. Gálatas 5:19, no me pierda eso. Unos poquitos. El Señor dice, no a esto, no a esto, no a esto. Y nosotros que decimos, sí, a eso sí, sí, a eso sí. El Señor habla, el Señor nos dice, ¿cuáles? Bueno, está bien, no los conoce. Vamos a dárselo a conocer. Por si acaso estamos en uno de esos y debemos corregir para que los publicanos, para que las prostitutas no se nos adelanten en el reino de los cielos. Hay muchos profetas hoy en día llevando el evangelio, anunciando la verdad. Creámosle. Un poquitico de lo que debemos mejorar. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación. Primero, fornicación. ¿Estás viviendo en concubinato? ¿Sí? ¿Eres casado solamente por lo civil? ¿O vives rejuntado? ¿O vives amancebado? ¿O vives en unión libre? ¿Sí? ¿O tienes una amiga aquí, una amiga allá y tienes relaciones? ¿Sí? ¿Estás siendo hombre teniendo relación con otro hombre o mujer teniendo relación con otra mujer? ¿Sí? Estás desobedeciendo. Impurezas y desvergüenzas. Culto de los ídolos. Ha puesto a otro en el lugar de Dios, el dinero, ama más al dinero que a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Le ha quitado el puesto de Dios? ¿Tienes otros ídolos? El Señor dice que no, estás desobedeciendo. Y esto se ha anunciado y se ha predicado. ¿Por qué no se cree? ¿Qué más? Y hechicería. Hechiceros, brujos, babalaos, santeros, astrólogos. ¿Cuánta mente no están dañando en esos programas de televisión todas las mañanas? El primer café que dan, consultar a las cartas. ¿De qué signo eres tú? Yo soy Cáncer. Cáncer le va a dar. No, yo soy Virgo. No, yo soy Libra. No, yo... ¿De dónde? ¿Qué signo eres tú? Yo soy de Cristo. Ese es mi signo. Cristo ha de ser nuestro signo. No el Cáncer, el Capricornio. Bueno, eso. Que consultar que el caballo salió montado con el rey, con la espada. Eso significa, deje de estar creyendo eso. Por eso los publicanos y las prostitutas se han adelantado. Porque se ha predicado que eso no debe ser, que eso no es correcto, que eso es desobedecer el mandato de Dios. Y estamos ahí. ¿Qué más? Odios. Dios, ¿cómo está con su hermano? Con su hermana, con su vecino, con su papá, con su mamá. No le habla, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué dice que eres cristiano? ¿Por qué? Toda esa predicación se está dando constantemente para que cambiemos de vida. Y nosotros estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios. Y por eso estamos mandando a nuestro Señor Jesucristo barranco abajo. Lo estamos matando. Lo estamos matando. ¿Qué más? Ira y violencia. Ira y violencia. ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Eres un verdadero cristiano? Ira, pecado capital. Hay que mejorarlo. No, pero es que yo nací así y así voy a morir. Cuidado. El Señor es
amor. ¿Sí? Y de eso habla la segunda lectura de hoy. 1 Corintios 13:1. Desde el 12, 30, no me acuerdo cuál. Pero el 13:1 en adelante. El amor de Dios. Si no tienes amor, de nada le sirve. ¿Qué más? Celos. Celos. Celos, no, yo con eso no hay problema, bendito sea Dios. Pero el que cela a la mujer, el que cela al marido, ¿por qué? El Señor dice que no debe tener celo. Desobedece la palabra de Dios y se ha predicado. ¿Y hay más? Furores. Ambiciones. Divisiones. Sectarismo. Divisiones y sectarismo. Sectarios, muchos sectarios. Divisiones, muchos dentro de la misma familia. Unos católicos, unos pentecostales, otros evangélicos, otros luteranos, y pare usted de contar. Divisiones, sectarismo, un sector se ha apartado del tronco de Cristo porque desobedecen la palabra de Dios que dijo que es una sola iglesia. Mateo 16:18, entonces Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué no le creen en la palabra de Dios? ¿Ah? Por mucho que digan, pero yo hago, predico, anuncio la palabra de Dios, hago milagros, expulso demonios, sano enfermos, directo para el cielo. No, sectarismo, no, está desobedeciendo la palabra de Dios. Pero aunque la predique, aunque haga milagros, no puede ser. ¿Dónde dice eso? Mateo 17, busquémoslo un momentico. Mateo 7, perdón. Mateo 7, 21. Por eso los más cercanos, los que en el momento aplaudían, gozaban de la enseñanza del Señor, al final lo querían matar, porque se les dijo la verdad. A estos hermanos sectarios que van dividiendo, que van robando la fe a los demás, también hay que predicar la palabra de Dios para que se den cuenta que están fuera de la verdad. No que porque me digan Señor, Señor, voy a entrar al reino de los cielos. No por predicar, no por sanar, no por curar, no por expulsar demonios, ya me gané el reino del cielo. Escúchenlo, de labios del Señor Jesús, escúchenlo. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y ese sí, en el que cree la palabra de Dios que dice una sola iglesia. Una sola iglesia. Los que creen, los que se mantienen firmes en ella. ¿Por qué tanto católico se ha ido de la iglesia católica? Porque nunca fueron católicos. Entonces no basta con decir solamente eso. Y, amado hermano, con todo el respeto que ustedes merecen, pero con la verdad, están equivocados. Se han salido del tronco, han empezado a hacer divisiones, formando sectas. Nada de sectarismo. Escuchen lo que viene. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Oh, nosotros testigos de Jehová, nosotros pentecostales, llevamos la palabra de Dios, hemos hablado en tu nombre. Maravilloso. Vamos a ver. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y también hemos expulsado demonios en tu nombre. ¿Qué más? Y realizado muchos milagros. Muchos milagros. Oh. ¿Hay algo más? Entonces yo le diré claramente. Claramente el Señor dice para estos sectarios, para estos que van dividiendo, para estos que van robando la fe de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, para que no quede duda. Nunca les conocí. ¡Ay, qué dolor! Que el Maestro, nuestro Señor, les diga, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron, en la doctrina sana, en la doctrina de Cristo, en la doctrina que lleva más de 2000 años. Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Y que se creía que estaban haciendo el bien. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. El mal, sí andaban predicando, sí andaba predicando, pero no obedecían la palabra de Dios.
No se mantuvieron firmes en la doctrina de Cristo. Cuidado, cuidado, amado hermano, te sorprende la muerte en esa circunstancia. El Señor dice en Gálatas, donde íbamos, no divisiones, nada de sectarismo. ¿Qué más? Sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Borracheras. Han oído de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos y siguen consumiendo licor y siguen en esos vicios que están matando el cuerpo y que mata el alma también. ¿Qué pasa con ellos? Le he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aún así hay gente rebelde. No quieren aceptar el Evangelio. No quieren aceptar la gracia de Dios. Son los que estamos con esa actitud matando a Cristo, tirándolo por un barranco. Pero finalmente el Señor, termina San Lucas 4:30, finalmente el Señor. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Siguió su camino a seguir llevando el Evangelio. ¿No me creen aquí? Lo voy a llevar en otro lugar. Allá sí me van a creer. Amado hermano, hoy hemos querido compartir con amor, con cariño, pero con la verdad, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No nos dejemos sorprender. El Señor viene por nosotros. Debemos rendir cuentas. 2 Corintios 5:10, por favor. Debemos rendir cuentas. Y eso cada uno. No crea que la esposa va a rendir cuenta por mí o que el esposo va a rendir cuenta por la esposa. No. Cada uno, escúchenlo, por favor. Pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Amado hermano, todos. Aquí no se escapa nadie. Nadie. Todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo cuando nos llame. Para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente. Vamos a recibir en la vida de lo que nosotros hayamos hecho. Escúchenme. Por sus obras buenas o malas. Por obedecer o desobedecer a Cristo. Que el Dios de los cielos les bendiga, les ilumine y les acompañe siempre. Que en este duro caminar sea Él siempre esa guía. Que su palabra siga siendo esa lámpara que alumbra nuestro caminar. Que la aceptemos en nuestro corazón. Que estemos dispuestos, amados hermanos, a salir convencidos, a luchar por alcanzar la salvación. Que nos cuesta creer, que nos cuesta cambiar, sí, pero hagámoslo por amor a Cristo. Y no olviden el amor, que el amor se manifieste en cada uno de ustedes al tratar al hermano como si viéramos en él nuestro Señor Jesucristo. Y a compartir la enseñanza y a que no desmayen en ese trabajo de evangelizar. Amado Señor, invisible pero todopoderoso, gracias te damos por habernos permitido hoy, una vez más, sembrar la semilla. Te pido por quienes la han oído, por quienes la oirán, para que acrecienten en ellos la fe. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.